ojos el destello está ahí, el poder de ser todo lo que quieras ser. Rompe el molde, comparte tu luz y enseña a otros que también pueden brillar. Bueno, hoy nos acompaña un ser que camina entre lo visible y lo invisible. Él es terapeuta, es canalizador, es guía, pero sobre todo es un alma que ha aprendido a escuchar. Con él vamos a explorar el arte de sanar a través de la respiración, el movimiento y la conexión con planos más sutiles de existencia. Hola Martín, ¿qué tal estás? Hola, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y por la linda introducción. Eh, y bueno, acá estamos, bien, muy bien, ¿y ustedes? Qué bien, Bien, Martín. aquí bien. Muchas, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, desde Uruguay nos encontramos a Martín Nicoletti, ¿no? Así es, bueno, me crié acá, nací y me crié acá, pero joven, a los 18 años me fui a España y un poco más tarde me fui a Suecia. Y ahora ando por mis pagos otra vez. Hace poco me Volviste a tus volví, raíces. sí, eh, Martín, sí. para que te empecemos a conocer nosotras y que te conozca la gente que nos mira, mm, ¿recuerdas cuando empezaste a escuchar ese llamado tan profundo, ¿no? Y casi inexplicable, y cuándo fue tu despertar espiritual? ¿Y qué sentiste en ese momento? Cuéntanos un poquito sobre ese despertar tuyo. Sí, bueno, eh, si bien habías tenido una experiencia mística bastante grande cuando era chico, eh, Cuéntala. sí, porque luego ya al despertar ya fue más como de adulto, ¿no? Pero sí, cuando tenía, no me acuerdo exactamente, pero entre unos 9 y 11 años, estaba, estaba correteando con mi amigo de toda la vida, mi primer amigo de la infancia. Eh, Estábamos jugando y de repente fue como que me quedé como en el freezer, ¿no? Como si me quedé como así Congelado. duro y sí, congelado, como que mi conciencia me dijo, una voz que me dijo que es toda una ilusión, ¿no? Que todo lo que veo, todo lo que está ahí, está todo puesto para mí. Y, y bueno, me costó procesar eso, era muy chico, pero fue como que se levantó el velo, ¿no? Como se le dice, el velo Sí, del sí. ego. Y claro, no estaba preparado, era muy chico y no estaba preparado para una información así que digamos. Y yo decía, entonces, ¿qué sentido tiene todo esto, no? Y fue como triste y aburrido a la vez. Mm. Así que nada, yo mismo me empecé como a mentalizar, a autoconvencer de que sí, de que todo es real, todo es real, todo es real. Y como que poco a poco todo se fue haciendo espeso otra vez, que digamos. Y es algo que nunca le había contado hasta hace poco, que lo empecé a compartir Mm. en mis redes, mis experiencias. Eh, pero sí, fue, no sé, cosa de niño que me lo guardé, ¿no? Nunca dije nada. Claro, es Eh, difícil de procesar eso siendo tan chico, ¿no? Es claro, complicado, ¿no? Una mente de un niño no puede procesar que todo esto que nos rodea es una Matrix. exacto, Y a lo mejor exacto. ni lo entendiste hasta adulto, por eso tampoco lo podías expresar o contar, ¿no? Sí, Entonces, pero es un camino largo, el despertar no es, claro, me desperté y ya está, es como vas eso, por el, y a veces estás más, a veces estás Hay menos. valles y montañas, ¿no? sí. Claro, así es. Y a veces te Y cuestionas no Bueno, solo lo que dijiste, sino que muchas veces la propia información de Internet, que ahora hay mucha al respecto, sobre el despertar y todos estos temas, a claro, veces yo creo que hacer un ejercicio de cuestionarse eso también es importante, ¿no? Porque no todo lo que exacto. vemos en Internet sobre estos temas es del todo.
real. Pero ¿cierto? bueno, esa. Exacto, sí, porque se vuelve abrumador eso también. Y era todo como muy oculto, ¿no? Hoy en día hay mucha información, pero no sabes cuál es cierta. Hay muchos gurús, muchos Sí, vendehumo sí, de todo esto, porque es muy de moda el Sí, despertar espiritual. Entonces también la gente está como desinformada entre tanta información, ¿no? sí. ahí va, sí, un poco como que es un poco, no sé si decir lamentable, pero así como hay modas, también hay moda de esto, ¿no? ¿Cómo fue tu primer contacto con Saint Germain, que el otro día nos comentaste? Mm. ¿Y cómo se manifiesta su presencia, sus mensajes en tu vida? ¿Qué enseñanzas te ha transmitido, que ha transformado tan profundamente todo tu mundo, digamos? Bueno, yo Y creo primero que sí, contar quién es Saint Germain, porque nosotras igual sabemos o leímos algo, pero hay gente que no sabe ni de quién es Saint Germain. sí. Cuenta un poco, a ver quién es este hombre, Sí, o lo que sea. yo no he investigado tanto en, así al final creo que si no uno también se mete un poquito en creer a otro y tal. Eh, Mm, pero cosas que se dicen de que ha tenido varias encarnaciones que se han reconocido que era el mismo ser, y uno fue el famoso conde de Saint-Germain, que ujú, se dice que había desarrollado capacidades sobrenaturales, como el que pasaban los años y no envejecía, y de repente decían que murió tal año, pero lo vieron 10 años más tarde y cosas así, entre otras cosas. Y también me lo compré, lo tengo por acá. El libro de De- oro, ¿cuál es A ese? ver, A sí, ver. muéstralo. este es de El Connie libro de oro Méndez, de Saint Germain. Ah, de Connie sí, Méndez. Sí, Connie Méndez habla ¿cómo se llama esto? Bueno, es el metafísica. Kybalión, Sí. pero explicado de una manera más amena. Sí, esto es una traducción que Metafísica. ella hizo del inglés al español. Y bueno, hay muchos libros. ¿Tú sientes Bueno, que Y Martín, canalizas, tú sientes que canalizas su energía cuando acompañas a otros en procesos terapéuticos? yo no lo diría así, pero siempre estoy invocando. No sé si suena muy linda la palabra, mm, pero invocando a seres de luz, a San Germán, a Jesús, a mis guías, ángeles y arcángeles que me acompañen. Eh, porque bueno, cuando uno canaliza energía, o sea, cuando uno hace una terapia energética, uno está canalizando energía. La claro. intención no es que yo sano a alguien con mi energía, sino yo me presto como un canal para que la energía universal, divina, cósmica, como le quieran llamar, pase a través de uno y uno con las manos sana, ¿no? Martín, hablemos de las terapias que tú haces, así más concretamente, porque Mari y yo hicimos anteriormente, ahora les cuento a la gente que nos ve, ¿no? Anteriormente hicimos una sanación contigo, nos regalaste esa sanación, que es, ¿cómo era? Inner Inner Dance Dance. o Sí, activación Kundalini, ¿no? Era eso. exacto. Pues queremos preguntarte sobre eso. Ya después nosotras igual diremos algo al respecto de cómo nos sentimos y demás, si surge o no. Mm. Pero queremos que cuentes de qué trata toda esa terapia que haces, donde tiene que ver la respiración y bueno, y las cositas que haces. Sí, bueno, porque la vida me ha llevado por este camino y no porque no fue una decisión mental, fue una decisión de dejarme llevar, porque yo vengo, como les contaba, del fitness, del mindset, y Ujú. bueno, entonces al final llegué a que, como digo, no lo decidí, me dejé llevar por la intuición y terminé iniciándome en Reiki, y luego en Inner Dance con las terapias de breathwork, de respiración consciente. eh, y lo que he hecho fue mezclar, hacer una mezcla. Entonces hago el Inner Dance, que es sonido, se utilizan frecuencias, ondas distintas
y la intención es que el cuerpo la sienta y se genera un movimiento energético en el cuerpo que provoque el posible despertar de la energía Kundalini, que es la energía vital que tenemos en el cuerpo, que cuando somos niños está muy activa, pero cuando vamos creciendo, la sociedad y todo nos van condicionando y esa energía empieza como a adormecerse y ya no está en gran funcionamiento, ¿no? Ya estamos muy mentales, muy Sí, sí. limitados. Y entonces esa energía se empieza como a quedar dormida, enroscada en a la altura del sacro. Y lo que yo hago es mezclar el inner dance, que además el inner dance también lleva terapia energética de transmisión de energía Mm, y se utiliza geometría sagrada y cristales cuánticos. mm. Y al mismo tiempo yo lo Geometría mezclo con sagrada, ¿qué cosas de geometría sagrada? ¿Alguna figura en especial utilizas? la que venga intuitivamente en el momento, ¿Con nosotros igual que los usaste cristales. alguna? ¿De cómo? Que si ¿Con con nosotras nosotros cuál usaste usaste? alguna, Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿cuál Yo usaste? suelo pedir ayuda, bueno, Metatron, eh, Ah, mira, me encanta y Metatron. también se puede utilizar en Merkaba, Ujú. distintas. Eh, y luego lo que sea la intuición será lo que te venga la intuición, uno la Ajá, transmite, ¿no? Eh, vale. entonces, de esa manera se está canalizando también lo que se dé en el momento. Yo tengo que decir de que de ese día que hicimos contigo la terapia, eh, obviamente la hemos hecho vía Zoom porque tú estás en Uruguay y nosotros en Tenerife, pero yo, por ejemplo, con la práctica del break shock, a mí me supuso mucho mareo el respirar así, hiperventilar, o sea, yo me sentí mareada. Y luego Mm. con, con Inner Dance, yo sentí la música en distintas partes de mi cuerpo, o sea, a veces lo sentía en el estómago, otras veces lo sentía en el corazón, lo sentía en la garganta, en la cabeza, aquí, en el entrecejo. Y luego también sentía las manos dormidas. O sea, muchas veces tuve que hacer así porque sentía que se me dormían las manos. Y lo que sí recuerdo, y se lo comenté a Vero, es que en uno de los, del momento de la técnica, en mi imagen apareció una mujer centauro. Es lo más llamativo que a mí me produjo el practicar la técnica, ¿no? En- Pues te sé pasaron que cosas, ¿no? Sí, Jolín. sé que yo, por ejemplo, yo había hecho Inner Dance, había hecho una sesión de Inner Dance y claro que en una sesión con un altavoz potente es mucho, o sea, sientes mucho más, ¿no? Pero aún así, sin nosotros tener una música demasiado alta, eh, sí sentí que la frecuencia de la música me pasaba por distintas partes del cuerpo. A mí Sí, también pues eso. incluso se hace con auriculares también. Sí, eh, exacto, Porque al sí, final va a pasar a través del tímpano todo sí. y va a vibrar todo el cuerpo. Mm. Pero sí, todo lo que cuentas es normal y aparte todo este tipo de terapia es muy personal. Eh, la respiración consciente para hiperventilar es súper normal que se Que empiecen a te maree. adormecer las extremidades, pero no es peligroso. Ya, Y, y luego que se te aparezca, sí, es que uno abre el campo y, como digo, siempre uno está protegido desde la luz, porque se genera y se abre un espacio sagrado y protegido. Eh, y luego, claro, se te pueden presentar seres, puedes tener experiencias como si estuvieras canalizando.
Mm, Eh, y luego puedes sentir cosas porque pueden venir seres de luz a trabajar en tu cuerpo energético, en alguno de tus cuerpos energéticos, ¿cómo se dice? Eh, de tu aura o tal. ujú. Y tú lo puedes sentir eso en tu cuerpo como si te estuvieran tocando, pero están trabajando en tus cuerpos sutiles, Ya. Y eh, Vero, tú, la experiencia, cuéntala, la tuya. en las manos de Bueno, arena. a ver, sí, muy similar a Mar, cuando las diferentes frecuencias las notaba en los diferentes, me imagino que chakras, ¿no? O sea, aquí, en la garganta, lo notaba más en el estómago, cuando iba cambiando las músicas, ¿no? Imagino que tendrá que ver con las frecuencias, los hercios, o bueno, a saber, ahí casi tiro el mate. Y, y una cosa muy loca fue, ¿te acuerdas que te dije que como que la boca se me transformó con una de las frecuencias o de los sonidos? Noté como si mi boca fuera una flor llena de pétalos pequeñitos, como un crisantemo o algo así. Y de repente cuando sentí una especie de sonido y como que se volaron todas de golpe. Y lo noté aquí, como que hizo así, se voló algo. Y me pareció bonito, no sé qué fue eso, pero una locura. Y nada, después los Sí, hormigueos normales, ¿no? sí, claro, ahí es cuando uno tiene que, porque cuando nos quieren transmitir mensajes, eh, lo más común es a través de símbolos y experiencias así, ¿no? Entonces ahí uno tiene que ir a su intuición y a ver qué te quiso decir eso, que A es mí muy me habrá personal. querido decir, yo sé lo que me quiso decir. O sea, por Mm. esa boquita dice muchas barbaridades, ¿eh? A ver si transformamos un poco de dulzura. Puede Martín, ser, ¿no? a Oh, quizá veces, que estás diciendo cosas muy lindas, ¿no? Sí, o que las Martín, diga, a veces mira, mira qué lo mejor bonito. no es quitar el dolor, ¿verdad? A veces sanar es solamente recordar. Para ti, ¿qué significa sanar desde esa mirada espiritual que tú tienes? Sí, exactamente como lo dices. Y como lo veníamos diciendo, yo creo que sanar es quitar todo lo que no somos, ¿no? Todas Ujú. las sombras. Eh, y eso es un proceso largo de ir dándose cuenta poco a poco, esto no soy yo, ¿no? Cuestionando todo. Ya desde cuando vas a la nevera. Y a la hora vuelves a la nevera y pararte y preguntarte, por qué estoy acá de vuelta? ¿Por qué voy a Ya, comer otra vez? ¿O por qué voy a beber X? Que ya no sé es que esto es hambre eso, X. ya eso no es hambre, ¿eh? No, Claro. Entonces son todas reacciones, ¿no? Del subconsciente, como dicen. Y, y eso es lo que uno tiene que ir indagando. Y bueno, estas terapias justamente te pueden poner enfrente cosas para que las veas. Y en ese momento tienes que verla, no negarla, sino decir, ok, esto lo tengo adentro, ahora lo veo y le agradezco por, por la enseñanza y lo libero. Lo libero y me libero y lo transmuto en luz, ¿no? Eh, y bueno, lo de sanar es todo un gran proceso que seguimos. Yo también sigo trabajando en mí. Es una cosa diaria, tanto el enfocarse en mejorar, en liberarse, como en lo más cotidiano, porque es un trabajo del día a día, de hacer algo por el cuerpo, por la mente y por el espíritu, ¿no? Eh, Escuché la otra vez una metáfora que al igual como uno se ducha, ¿no? Uno se ducha todos los días. No te puedes dar una ducha que te dure para toda la vida. Te tenés que duchar todos Sí, los es días. verdad, Y es lo mismo. Es como que cada día es una vida, ¿no? claro. sí, Entonces es cada un día trabajo hago, diario. ok, con que mejore el 0,1% ya hice algo. Pero
si me duermo, hasta puedo ir para atrás. Las personas que se acercan a ti, ¿con qué tipo de bloqueos o en- suelen tener, ¿no? Y cuando tú las acompañas, ¿cómo haces para tú no cargarte todo eso en ti? Porque eso también tendrá que tener tendrás que ayudarte, autoayudarte tú de alguna manera, ¿no? Bueno, lo más, lo que es muy normal es que se acerquen personas que han pasado por las mismas, muy parecidas o iguales situaciones que uno mismo. Por ejemplo, en mi caso, yo me crié a los 2 años, mis padres me entregaron a mis abuelos, entonces me crié sin mis padres. Eh, Luego tuve una experiencia muy traumática cuando tenía 8 años. Asesinaron a mi madrina, que era la hermana de mi papá, que vivía conmigo también. Era como una mamá para mí. Y a la vuelta de mi casa la asesinaron y encima me tocó verla asesinada Uh, en la calle. Y, y bueno, ¿y qué pasa? Que, claro, eso no, nos transformó la vida de toda mi familia. Fue totalmente un un antes y trauma. un después. Algo muy duro y que además yo por mi abuela, por cuidarla, protegerla, yo me guardé esa mochilita y nunca realmente lo procesé, ¿no? Incluso me llevaban a psicólogo, pero yo ya me había cerrado mi mente que está todo bien, yo tengo que Bloqueaste, estar bien por la abuela, claro. no me puedo mostrar triste ni flojo. Y Ya, entonces sí. Y luego a mis 14 años tuve mi primer crisis existencial, que lo único que pensaba era cómo voy a hacer para irme de este mundo. ya, Y como no encontraba manera, y hasta que llegó el día que, por la misma razón, dije, no, no les puedo hacer esto a mis abuelos, y seguí. Pero a los 17 años murió mi abuelo, que fue mi padre de crianza, Mm, y eso ya me partió al medio. Y a los 18 años fue un cambio de vida porque mi papá se había ido a España y decidí irme con él. Eh, y bueno, ya después siguió los temas de pareja, tengo hijos también y soy separado. Eh, entonces he atravesado muchísimas cosas y, y bueno, al final el- los traumas, el dolor se convierte en medicina para otros porque uno atraviesa todo ya eso, transitaste eso, ¿no? Ya habías ahí va, transitado eso. ahí va. Entonces, uno, uno ya tiene como en su programa, por decirlo así, ya tiene esa configuración. Entonces, si viene mucha gente que atraviesa también esas cosas y, y claro, se sienten bien en compañía de alguien que ya las atravesó y que les puede guiar tanto eh, mentalmente como físicamente como espiritualmente. Eh, y bueno, que creo que no terminé de explicarme bien la terapia que mezclo Inner Dance con Breathwork y terapia energética y que además lo combino con la continuación, porque no es muy normal. Normalmente uno va a un retiro, a una sesión de algo y puede tener una experiencia fuerte y te vas con eso y no sabes qué hacer. claro. Y como yo justamente vengo del coaching, yo también he tenido mentores muy conocidos incluso. Mm, Y entonces tengo que yo me venía perfilando más eso, ¿no? Como decía, lo mental, lo físico. Eh, pero entonces ofrezco que después de la sesión seguimos trabajando por unos 3 meses el objetivo es que realmente ocurra una transformación de liberación eh, con todo este acompañamiento, donde además seguimos haciendo distintas sesiones de activaciones energéticas, de meditación guiada y de charla, de preguntas y respuestas
realmente acompañar a la persona que libere, se sienta liberada y empoderada y bueno, y lograr esa conexión con el ser, ¿no? Mm. Eh, Porque al final es eso, en cuanto a la pregunta creo que sanar es eso, es quitar todo lo que no somos, todo lo que guarda el ego ahí, el subconsciente e incluso la memoria en el cuerpo también. El cuerpo guarda memorias en los eh, y cuando liberamos eso empezamos a sentirnos más liberados y aparte la vida ya nos va como llevando, como les decía, yo no, me preguntás hace unos años atrás, no tenía la más mínima idea que iba a trabajar con esto. Eh, por- Porque es normal, por el sistema, la sociedad, la familia, todo. Estamos todos programados y, y ese es el gran trabajo Igual de... yo creo que hay algo a nivel energético en todo el mundo, ¿no? Como un cambio, hay como como esa un energía, despertar. ¿no? Se percibe como un despertar, se percibe como una energía de cambio de frecuencia o algo de eso. Yo lo ¿Y, noto, no sé si. y tu entorno le ha parecido raro? eh, sí, yo opino lo mismo, pero siempre es como que siempre está, vivimos en dualidad, entonces Mm, siempre están las dos caras de la moneda, ¿no? sí, Entonces vamos a seguir viendo el que se va desarrollando espiritualmente, vamos a seguir viendo personas que totalmente lo contrario. Eh, pero al principio creo que todos caemos al principio cuando empezamos a despertar y realmente poner la intención. Caemos en lo que le llaman el ego espiritual fu, y es probablemente el peor ego porque crees que peligroso estás eso. despertando y le estás dando toda la información al ego para que haga su pelota ahí y que te creas que como que eres más que otro porque el otro Porque el otro no, no se da cuenta. claro, y simplemente es esto, ¿no? Es el mundo de la dualidad y que cada uno está en su propio camino, en su propio nivel de conciencia y uno no sabe lo que está atravesando el otro, menos si no lo conoces y por qué lo está atravesando. Porque Claro, creo pues que, cada uno tiene su momento, ¿no? Su tiempo, todo tiene, no somos todos iguales. claro, además creo en esto de que, eh, por ejemplo, parte de mi misión yo creo que es cortar con, por ejemplo, en mi familia, no es que eran, por ejemplo, alcohólicos agresivos, pero se bebía alcohol, entonces Mm, uno lo tenía como algo normal. Eh, el tema de los traumas, después por el lado de mi mamá, también mucho trauma en lo que fueron las mujeres. Porque yo también he acudido a canalizadoras y se me presentaba mi abuela y cosas así. Y siempre con esa información de que hice lo que pude, que hubo mucho trauma, maltrato y tal. Y bueno, y creo que eso es parte de la misión, es sanar y ayudar a tu entorno, incluso tus padres y tal. Por ejemplo, a mí mis papás no me criaron, pero yo soy un poquito como coach para ellos. Cuando hablo les hago coaching, ¿no? ah, Eh, sí. que no sabemos, a nivel álmico la edad es otra, ¿no? Mira, Ah, Eh, claro, claro. Martín, ¿y a tu entorno le ha parecido raro este camino que has tomado tú, a tu entorno familiar, amigo, cercano? Si tú venías del fitness, del cuerpo, que digamos que es como el exterior, el cambio es al interior. Mira, al final cuando uno empieza a tomar este camino, es un camino muy solitario, ¿no? Esto es realmente de cada uno, el autodescubrimiento. Y también te vas poniendo,
prácticamente imposible de que, yo qué sé, toda tu familia está teniendo un despertar espiritual, o todos tus amigos. Entonces lo que pasa es que uno va eliminando, por decirlo así, lo que no te sirve, lo que no aporta para tu crecimiento. Y entonces, en mi caso, no tuve realmente como, porque hay personas que empiezan a tener este despertar y terminan como teniendo algún tipo de discusión, porque en mi caso, si bien he tenido muchísimos amigos, siempre fui de tener poquitos amigos en mi círculo más cercano. Entonces, ha sido algo Selectivo. bastante natural y yo creo Mm. eh, que habrá de los que me conocen, quién me entiende más y quién me entiende menos. Y la idea es que no. Nada externo te tiene que influir. Y uno No, sin claro, atacar a nadie vas por su caminito y el que quiera te pregunta y lo ayudas con tu sabiduría y lo ayudas a descubrir su sabiduría, ¿no? Que Claro. es algo que traemos adentro. Hay una sabiduría innata y eso uno lo sabe. Yo cuando era chiquito a veces me llegaba la pregunta de por qué mis padres no me criaron o cosas así, cosas probablemente preguntas del ego, del eguito en ese momento, y sin embargo había como algo dentro que respondía solo eso, ¿no? De que eso pasaba porque ellos estaban cada uno en su nivel de conciencia y por los pensamientos que le venían, ellos iban a hacer X, Y, Z. Entonces, eso nadie me lo enseñó, eso era algo, es algo que llevamos dentro. Y luego tenemos la conexión con lo divino, con los guías, ángeles, arcángeles, maestros, lo que uno quiera creer, Como quieras que eso ya llamarle, ¿no? está, sí, ya es eso de tener una apertura y como dicen, porque luego si no tomas acción no pasa nada, ¿no? Te podrán mandar muchas señales, pero siempre alentándote a que des el paso. Y cuando tú das un paso, ellos dan tres, cuatro o cinco. Exacto. Tienes que Eso dar es verdad. tú tienes que dar el paso. Y es Exacto. algo, yo, por ejemplo, lo puedo decir, me hubieran preguntado para hacer esta entrevista hace un par de años y yo ni loco, me muero de miedo y de vergüenza. ¿Qué estas dos locas? ¿Quiénes son? Claro, lo que no quiere decir no quiere decir que es que un miedito nunca vaya a ver, o es algo no, normal del ser el nervio es humano, normal, eso es claro, normal, claro. que te dé nervio. Pero ya es distinto porque ya uno se va desarrollando y eso ya no te influye tanto, ya va perdiendo su fuerza y vas descubriendo tu poder interior, ¿no? Ujú. Martín, ¿tú qué prácticas tienes así cotidianamente en tu día a día para mantenerte, ¿no? En conciencia, mantenerte alineado, en equilibrio, ¿no? Entre esta parte humana tuya y lo más espiritual. Bueno, como les decía, el ejemplo de la ducha, que es muy importante, no es nada fácil dominar la mente, pero es muy importante, yo por lo menos antes de salir de la cama, mi oración de agradecer y pedir guía. Ah, hago una directo con Dios y luego otra con guías, ángeles, arcángeles, maestros. Nombro a Jesús, nombro a San Germán y a Mikao Usui, que es quien me compartió el Reiki. Y antes de salir de la cama y antes de dormirme. Y luego, bueno, cuidarme con mi alimentación, de beber suficiente agua, entrenar todos los días o casi todos los días. Bueno, hace un tiempito empecé a jugar al tenis porque ya que voy a un club que hay de todo, aprovecho y me gusta es un momento lindo que me gusta el tenis y que en esa horita
estoy en flow state, ¿no? Estoy ahí en el estado de flujo, en el ahora, y eso es bueno y aparte es un lindo deporte. Y Bueno, luego, bueno, leer, eh, meditar. Meditar también es algo que es difícil por eso mismo de lo de la mente, eh, pero es una de las cosas que me llevó a otra experiencia mística de experimentar el vacío o la nada, ¿no? Y ahí supe que eso es verdad, que eso existe, que en un momento llegué ahí y experimenté eso, era solo había mi presencia y una paz tremenda. Eh, y bueno, la idea sería mantenerte ahí porque uno ahí empieza a expandir. Algunos dicen que esa es la quinta, otros dicen que esa es la novena dimensión, no sé. No hay que marearse mucho con los numeritos y sí, nombres. exacto. Yo no le Eh, pondría nombre tampoco ni número, claro, eso nadie lo sabe. claro. Por eso yo tampoco salgo por ahí hablando de cosas así, porque si no se me presentó nadie por ahí que me dijo esta es la novena, entonces no la voy a decir. Pero sí que me intento mantenerme fiel a eso, ¿no? De no, sí que digo cosas por intuición, pero no voy a ir ahí porque me leo un libro, ahora hablo como que yo sé eso. Eh, Exacto. y me perdí un poco, me perdí ahora un poquito la pregunta. No, te Eso preguntaba sí, eso, ¿cómo sí, sí, equilibras eso, ¿no? claro. La estás contestando Es muy eso, bien. y que todos los días también eh, cuestionarme si estoy haciendo algo, si la intuición me dice, hace la pregunta, ¿por qué estaba haciendo esto? Entonces ahí pienso, ok, esto, eh, esto me ayuda o sea, expandir mi conciencia, esto agrega algo a mi propósito o algo o no. Entonces, si no, hay que intentar eliminar eso. Claro. Eh, que mucho se trata de eliminar, no de agregar. Como así Ya, como menos decía es lo de... más, menos es más, ¿no? Ahí va, ahí va. Se trata mucho de eliminar, porque hacemos más por estar, si no estamos haciendo más por estar ocupados que por estar eh, en el propósito, ¿no? Ah, Eh, Mira, y también antes estábamos comentando eso de que hay como un despertar colectivo por un lado, hay confusión por el otro, parece que hay gente que se apertura. En todo este proceso, ¿qué papel jugaría el dolor o el caos? bueno, es parte de la Matrix, ¿no? Eh, como yo decía, por ejemplo, en mi ejemplo, de mi vida, eh, que muchas veces y muchas personas encuentran eso, encuentran su propósito en que en sanar su dolor y luego ayudar a otros a sanar, los que atraviesan por lo mismo que la persona atravesó. Eh, y el caos también, ¿no? Es algo del universo, luego del caos surge un renacer, un despertar, surgen cosas nuevas, una evolución, y así es todo en este mundo, ¿no? Y, y también dentro de nosotros mismos ocurre dolor y ocurre el caos antes ahí, ¿no? Como también lo que le llaman la noche oscura del alma y eso. Eh, y como decía, esto ocurre por etapas y no significa que porque estás despertando o porque llevas un tiempito en eso, nunca vas a tener un... Sí, porque el ego siempre va a estar ahí intentando tirarte para atrás o distrayéndote, al mismo tiempo que uno se llena de información y que seguís a este, y de repente los dos dijeron algo que se contradice y ya, y ahí, y ahí claro.
uno también en su propia mente, puede caer entrar como en un pequeño colapso ahí, ¿no? Eh, Sí, el tema ese de entonces, seguir a Saboteo. uno, seguir a otro, yo creo que no, yo no seguiría a nadie, simplemente escuchar esto, escuchar aquello y luego discernimiento y decir, mira, yo creo o siento que esto viene por aquí, pero no seguir, no creo que la solución sea tener un gurú o seguir a alguien o una doctrina, no, me parece que eso no funciona. ¿Tú qué crees? sí, yo creo absolutamente en la guía, en pedir ayuda, en aceptar ayuda, eh, pero no entrar en fanatismo, eso es lo que, Claro, al igual que la religión, es no entrar en fanatismo, ni no creer ni, por eso decía, uno tiene que intentar escuchar a su conciencia, porque tus propios pensamientos no te creas todo lo que te viene ahí. claro, Y los mm, pensamientos no es uno, complicado, ¿no? Y uno puede tener varias charlas mentales, pero hay que verlo desde observar, desde de la conciencia y conectar con la intuición y no andar corriendo. Que muchos también, se habla mucho de la acción masiva, imperfecta y cosas así, que te pueden llevar a darte contra muchas paredes, ¿no? Hay que ujú. hacer Sí, también eso es pausa, del coach, respirar, del mundo ahí del va. coaching, acción masiva, no sé qué. También, ahí va. Hay Perfecto. que Sí, hacer sí, pausa, respirar y observar. Eh, hay que tomar acción. eh, claro, tampoco esto de parálisis por análisis, eso también es verdad, ¿no? Claro. ujú. Pero dar los pasos, pero animarse también a equivocarse, todo, por supuesto. Que no pasa nada, si nos Pero equivocamos, eso, ¿no? aprendemos. Claro, no Mejor. estando como obligándose así, desde todos los días me levanto, corro, sino que hacerlo con conciencia. Quizá un día tu Exacto, conciencia te dice, hoy no vamos a ir al gimnasio, hoy vamos a hacer tal cosa. Porque lo que importa es eso. El cuerpo también algún día necesitará un descansito de eso. claro. Eh, entonces, porque ¿qué pasa? Muchos, con esto de los hábitos de tal, ¿qué pasa? Te podés hacer, te puedes hacer esclavo de tus propios hábitos, de tu propia rutina que te pusiste. Y lo que tenés que pensar es eso, ¿no? Es conectar con la conciencia, como decía, esa es esa es la voz de lo que viene de arriba, ¿no? Eh, Es como si apuntas a los niños a todas las actividades extraescolares. Yo creo que ahora la sociedad es como, cuantas más actividades tengas, es como eres más exitoso. Sí, mm, Tienes que estar hasta aquí y no puedes parar porque entonces ya estás perdiendo el tiempo. Yo creo que también lo que eso tú es dices, ¿no? Hay demasiada veces presión. que mm, exacto. Eh, hay que parar a veces. Sí, parar y claro, escucharse, ¿no? claro, el escuchar, escucharse y por eso también la meditación y que a veces, bueno, estas terapias que te hacen como la terapia te hace tanto conectar con el cuerpo como conectar con el más allá. Y las dos cosas son importantes para no estar en la cabecita. Eh, y también eso. Y hay cosas que son, hay cosas que son fáciles y a la vez muy difíciles por culpa del ego. Por ejemplo, una vez puse a prueba, iba en el metro y y me propuse, había una gente, un grupito de gente joven, eh, como siempre, la gente joven, haciendo ruido, riéndose, gritando, y dije, voy a practicar esto. Y los observé sin juzgar nada y, y me puse en ese lugar de que todos somos uno y que los amaba y de repente, uff, sentí como una expansión así de amor incondicional que fue impresionante. Y es algo tan sencillo, pero como Y se la mente le callaron. encanta. O la mente le encanta juzgar. La verdad que no sé, porque la experiencia fue tan linda que después justo iba de camino a la casa de un amigo y le conté a él y a su mujer, le digo, pa, ¿saben lo que hice?
Y se va, que voy, sí, ¡Pah, sí, qué que bueno! voy, que sí. Y es algo tan fácil, pero como a la mente le encanta juzgar, entonces, Sí, sí, estás eso es ahí, ¿sabes verdad. por qué esto? ¿Por qué no se calla en la boca? Que no sé qué. Pero fíjate tú, ¿no? Y al Sí. final eso es como dejar que Dios entre en ti, ¿no? Yo creo. Eh, yo una vez también tuve la otra experiencia mística que tuve. Eh, A ver. hice 2 días y medio, 3 días de ayuno solo bebí agua de coco y comí la carne del coco. Y ahí iba, al siguiente día que me fui a un retiro con unos americanos en Costa Rica. Y, la primer mañana íbamos a hacer yoga. Y yo estaba un poco ahí, lo estoy haciendo bien, que no sé qué, que no escuchaba bien y hablaban en inglés y estaba lejos y yo los nombres en inglés de las posiciones, no sé qué. Y en un momento digo, otra vez, como escuchando a mi conciencia, el cuerpo tiene su propia conciencia también. Si yo me relajo, el cuerpo sigue. Y cuando logré hacer eso, sentí mi espíritu acá en el pecho. Instantáneamente supe que esa era la energía del espíritu y también fue algo como algo fuera de este mundo, pero adentro. Y para mí Ujú. eso fue una pruebita de lo que le llamamos la resurrección, ¿no? Que es como el Padre reconociéndose a sí mismo a través del Hijo. La energía divina que entra en el cuerpo y creo que eso es uno de los objetivos de la humanidad, encarnar luz, ¿no? Martín, Tiene- si quieren contactar contigo, ¿cómo pueden encontrarte? ¿En Instagram, YouTube? ¿Cómo pueden localizarte? sí, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y claro, yo también espero seguir hablando, en contacto, colaborando. Y bueno, mis redes capaz que las pueden escribir por ahí. Es Vale, martin.beastmode, como en inglés, ¿no? Modo bestia, la bestia de la luz. Y me podrían escribir por ahí Bueno, para empezar. muy bien. Muchas gracias, Martín, por haber aceptado y por haber contado todas esas experiencias que has tenido. Y, y bueno, si esta conversación te tocó el alma, no te la guardes, compártela con alguien, como decía Martín, que necesite escucharlo. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te pierdas lo que viene. Y si te quedaste con ganas de más, también síguenos por Instagram, rompe-el-molde-podcast. Esto solo acaba de empezar. Aquí vinimos a romper el molde, no a repetir. Martín, gracias. Muchas gracias. chau, Hablamos. chau.